En mis inquietudes estudié, como ha dicho también, antropología, ya de mayor, como en mi carrera original, pero estudié antropología, y en el año 2014 publiqué un libro, que es este de aquí, sobre una comarca de la provincia de Zamora, que se llama La Guareña, y fue el primer libro, vamos a decir, de etnografía, de antropología sobre esta zona. Lo publicó, como digo, en el año 2014 la Diputación de Zamora, y os cuento esto porque esto da pie al libro que, ahora sí, es el que sacamos en el año 2021, y os cuento brevemente la historia de por qué este libro. Se puso en contacto conmigo el coautor de este libro, que se llama Carnero, porque este señor de Zamora, que vive además en el centro de la ciudad de Zamora, vio en la librería este primer libro. Le llamó mucho la atención y lo leyó, le gustó tal, y contactó conmigo y bueno, me contó una historia que es lo que da pie a que nos aventurásemos, y además es una palabra concreta, nos aventurásemos a escribir este libro. Él me llamó, Ramón, y me empezó a contar que él es una persona, ¿no?, mayor, ya está jubilada, y que se ha dedicado toda su vida a estudiar por su cuenta. Es una persona autodidacta que se dedica a viajar por la provincia de Zamora, es así chirrundar y bicicletero, y entonces el hombre pues siempre ha ido recopilando notas de lo que ha ido encontrando por los pueblos y demás. Se centra sobre todo en el pueblo del que él es, que es Pereruela de Sayago, muy famoso por el tema de la alfarería, tanto es así que él es el cronista oficial de Zamora. La cosa es que él me llama y me dice que en toda su vida, ahora ya digo su nombre de 60 y muchos años, pues ha percibido, ha encontrado restos lingüísticos y culturales en la provincia de Zamora que él cree que pueden tener alguna relación con el euskera, lo vasco, lo vasquís, la cosa que por lo menos me hizo llamarme la atención. Así que me fui a Zamora, me entrevisté con él, estuvimos hablando y estuvimos 2 años trabajando en este libro que lo publicamos curiosamente, con la Diputación de Zamora. Algo que, cuando menos, es llamativo, ¿no? Que la Diputación de Zamora te publica un libro sobre el euskera, ¿no? Pero vivimos en un país curioso, ¿verdad? Comentábamos antes en el viaje, ¿verdad?, que es curioso cómo editoriales e instituciones de Euskadi no quisieron publicar este libro, y sin embargo la Diputación de Zamora publicó el libro sobre euskera. En fin, así están las cosas que os voy a contar, que no sepáis seguramente. Entonces, bueno, yo voy a intentar hacer una presentación lo más dinámica posible, que son horas para que no os quedéis muy dormida. Y la ponencia, a pesar de que el libro se titula De Baskonia a Zamora, el subtítulo es Un viaje cultural, porque lo queríamos poner como un viaje cultural y no lingüístico. Porque yo, a veces yo no soy lingüista, yo soy licenciado en antropología, pero yo no soy lingüista. Entonces, la lingüística es parte del libro, pero no es solamente de lingüística el libro en cuestión. Y el título de la ponencia sí es El euskera al oeste del Duero, porque me pareció una manera muy genérica para comentar y no tanto quererlo enfocar solamente en la provincia de Zamora. Lo que contamos en el libro básicamente es un viaje cultural, como decimos en el subtítulo, que va desde el este hasta el oeste. Desde el este, en el lugar ocupado por, a priori, los vascoparlantes, hasta el oeste, a la provincia de León, Zamora, Salamanca y la frontera con la zona de Portugal. ¿Y por qué empezamos este libro? Que es lo que os comentaba cuando el compañero Ramón se puso en contacto. Bueno, pues porque él veía que había algunas evidencias, o lo que él consideraba unas evidencias, en que existía una especie de relación entre ciertas cosas al oeste del Duero con, yo por cierto he utilizado aquí la palabra Baskonia porque me parecía más apropiada, no quería decir Euskadi, ni Euskal Herria, ni cosas de estas, porque tiene como algunas connotaciones de carácter político, y Baskonia, como me parecía genérico, es el que hemos utilizado. Y él me decía, no, pues es que yo en mi trabajo de campo he encontrado cosas lingüísticas que a mí me suenan a euskera. El hombre no sabe euskera, obviamente. Y me decía, pues es que la palabra gara, berriona, orreal, urra, y luego toponímicos, urbide, bárate, uarte, arribes, arrabalde, antropónimos, por supuesto, Urrieta, el libro, por cierto, se centra mucho en el apellido Urrieta, curioso, Urrieta, el apellido Urrieta, la provincia de Zamora es la segunda provincia con más urrietas en España, cosa curiosa. Basurto, Urrieta, Zamora. Y luego pequeños aspectos culturales, ya comentaré más adelante, como una ermita que había en el centro de la ciudad de Toro, que se llamaba San Juan de los Vascos, que luego derivó a San Juan de los Gascos, hoy desaparecida. Entonces, bueno, luego pequeños también
detalles culturales, por ejemplo, él vinculaba la flauta zamorana tradicional con el chistu, en fin, había cosas que por lo menos nos invitaban a investigar, vamos a decir, ¿no? Parecía que cuando menos era llamativo. Después de contarme todo esto, después de ver todo el trabajo de campo realizado y demás, pues yo lo que hice fue lanzar 3 grandes hipótesis. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Son hipótesis, es decir, son ideas que yo lanzo. Esto no son verdades absolutas, esto no son teorías, esto son ideas que yo lanzo, con un propósito de explicación de lo que hemos encontrado. Es evidente lo que hemos encontrado y damos 3 ideas de por dónde pueden ir los tiros. Una primera, por estructurar un poco la argumentación de la obra, hablamos de que esos restos, esos vestigios, esas relaciones que pueden existir del euskera, vamos a decir euskera o de lo vasco en la zona de Zamora o de la zona del oeste del Duero, podían remontarnos hasta el siglo II antes de nuestra era, perdón, el siglo II de nuestra era, por ese mundo precéltico, comentábamos a la mañana, que es un paraguas demasiado genérico, a mí personalmente no me gusta, y le he llamado la hipótesis ambigua, porque cuando no sabemos lo que sucede mucho en la península ibérica decimos que es céltica y así nos quedamos todos muy a gusto. Parece como que decirlo céltico parece que engloba mucho y todo tiene cabida. Vale. Una segunda hipótesis, a mí personalmente es la que más me gusta, la que más me seduce, es los movimientos de las tribus prerromanas que hubo en el norte de la península ibérica entre el siglo II y el siglo VIII de nuestra era. Y la tercera, esta me llamo la hipótesis interesante, vamos a decir, y la tercera, que esta es la más plausible, es que esos restos, vamos a decir, vascos, esas cosas que vemos allí al oeste del Duero vascos, se suceden durante la Reconquista, que está realmente muy documentado, esto como luego vamos a comentar más tarde, ¿no? La primera hipótesis. Bueno, la primera hipótesis es muy genérica, como comentaba, pero es cierto que muchos autores la han defendido, ¿no? Es la idea de que el euskera llegó a hablarse en gran parte de la meseta norte de la península ibérica. Claro, esto es muy genérico. En gran parte de la meseta norte peninsular. Claro, esto es decir mucho. Lo que sí está claro, y en eso estamos todos de acuerdo, es que el euskera se habló más allá de los lugares territoriales en donde se habla hoy. Porque hoy sí ha estado más circunscrito a temas ya políticos administrativos, de comunidades autónomas, provincias y demás, pero lo que está claro es que el euskera no se demarcó territorialmente donde donde lo ubicamos hoy en día. Podemos debatir eternamente de hasta dónde se habló, hasta dónde llegó el euskera, pero bueno, yo simplemente lo pongo de una manera muy global, se habló en gran parte de la meseta norte de la península en un tiempo pretérito, porque realmente carecemos, ¿no? Entonces hay que ponerlo de esa perdón, sí, bien digo. Comentábamos ahí en ese tiempo, los autores hablan de esa ubicación temporal precéltica, en el que se habla, bueno, pues sí, que los ocupantes de la meseta norte peninsular dicen un euskera primitivo. Lo voy a unir un poco con lo que vosotros habéis comentado, que sois bastante más expertos que yo, que muchos de ellos se pueden amparar en el íbero. Lo desconozco. Pero lo que sí está claro es que, como comentaba antes, el problema que yo veo es que ese paraguas celta, como digo, que parece que todo lo que tienes alguna duda dices que es celta y te quedas muy ancho, ¿no? Y aquí también entramos en que muchos autores se apoyan en leyendas, comentaba antes el compañero la importancia de las leyendas para justificar muchas veces las cosas y demás. Por tanto, bueno, es una hipótesis más, había que ponerla y como tal ha ido en el libro. La segunda hipótesis, que yo personalmente es la que a mí más me gusta, la que más me seduce, también es la más arriesgada, pero a mí personalmente es la que más me ha gustado y la que más he disfrutado escribiendo e investigando. Bueno, la situación de las diferentes tribus que existían en la cornisa cantábrica y en la zona de los Pirineos eran las siguientes tribus, ¿no? Los zurmódigos, por ejemplo, verones, etcétera, que estaban en lo que sería Numancia, Burgos, la provincia de Guipúzcoa, que estaría ocupada por los bárdulos y los caristios, la tribu de los autrigones, que iría desde la desembocadura del Nervión hasta la desembocadura del Nalón, en lo que sería hoy Cantabria, la zona de las marismas de Santoña y demás, y los vascones, me ha vuelto a pasar como vosotros, ¿verdad? Sí. Vale. Y los vascones, que como sabéis ocupaban lo que sería hoy la comunidad de Navarra, vamos a decir.
esos vascones, ¿no? que parece ser los últimos, parece ser que vinieron desde los Pirineos, los vascunes, ¿no? Los hombres que vienen de las montañas, que parece que son los que introdujeron, lo último que sabe, ¿no? Desde la zona de Occitania y tal, el euskera y tal. Bien. Lo que nos centramos es en lo que es, lo que podríamos decir, ¿no? Autrigonia, que como comentaba, ocupaba desde la desembocadura del río Nervión, más o menos hasta lo que sería hoy la desembocadura del río Nalón, lo que Autrigonia, la tierra de los Autrigones, tenía dos capitales, una capital interior y una capital costera. La capital costera respondía al nombre de Fablióbriga, hoy conocida como Castro Urdiales, y una capital interior que era Briviesca, en aquel entonces Viroesca. Los autrigones, por lo tanto, dominaban un corredor que iba desde la costa hasta la meseta, un corredor que era dentro de su dominio, vamos a decir, territorial, y que servía también para comerciar entre los productos de la meseta y los productos de la costa. Bien, hay unos movimientos de estas tribus en la zona norte. Los vascones, que como digo ocupaban lo que es hoy día la provincia de Navarra, comienzan a tener mucho poder, empiezan a crecer y se dan cuenta de que, a pesar de que ocupaban la parte del Ebro, el Valle del Ebro, parece ser, dicen que quieren buscar una salida al mar, por lo cual desde la provincia de Navarra entran en lo que sería hoy, vamos a decir, la provincia de Guipúzcoa. Hablo de provincias para situarnos, ¿vale? Entonces, estos vascones invaden los territorios que ocupaban bárdulos, caristios y autrigones. Sabemos que el euskera era hablado por estos vascones, y fue en esa invasión, porque cuando hablamos de invasión, no sé hasta qué punto se puede determinar si fue una invasión militar o fue una invasión con contagio cultural, transmitió el euskera a las zonas en donde hoy el euskera está asentado, es decir, Gaia y Guipúzcoa, en donde antes no se hablaba euskera hasta la llegada de los vascones. Este movimiento de tropas obligó a que estas tribus que antes estaban ocupando las actuales provincias vascas tuviesen que abandonar su lugar donde estaban ubicados y entrar dentro al interior de la península. ¿Por dónde? Por el corredor que los autrigones dominaban, desde la zona costera hasta la zona interior de Briviesca. Esa zona se pasa por lo que es ahora mismo lo que llamamos el puerto de los Tornos, por ejemplo, y es para salvar, ¿no?, esa distancia, esa diferencia entre la parte alta de la meseta y lo que sería hoy la costa. Y esa zona, que también incluye, por ejemplo, en la zona de lo que sería el Alto del Cabrio, no sé si conocéis un poquitín esa zona, la zona de Villarcayo y todo eso, que se conoce como la Bureba, conocido por aquel entonces Bardulia. Es curioso, a esto lo comentamos, que en el escudo de Guipúzcoa aparece la frase Fidelísima Bardulia, nunca superada. Y es referencia a esa Bureba, porque, bueno, parece ser que sí hubo esa influencia de los que ocupaban Guipúzcoa y acabaron huyendo de los vascones, entrando hacia el interior de la península. ¿Por dónde? Pues como he comentado anteriormente, por el territorio autrigón que iba desde Fablióbriga hasta Viroesca, desde Castro Urdiales hasta Briviesca. ¿Y qué nos permite eso? Bueno, pues nos permite un movimiento de personas, posiblemente vascoparlantes, que abandonaban la zona costera para adentrarse en lo que hoy sería la provincia de Burgos. Claro, pongo aquí, ¿no?, las tribus hablaban que aprendió, y al desplazarse pues se llevaron consigo esa lengua que hablaban. La gran pregunta, ¿hasta dónde llegó el euskera en aquella expansión? Bueno, está comprobado, ¿no?, que han aparecido vestigios de euskera, sobre todo en la zona de La Rioja, el norte de Burgos, por supuesto toda la zona de Navarra, también en el nacimiento del río Duero, y esto me viene además mucho a la mente con lo que ha comentado anteriormente Andoni, la importancia de los ríos. Yo en este libro en concreto tomo como referencia el Duero. El Duero como ese pasillo de comunicación, en este caso, que iba del este al oeste. La mayoría de los autores hasta la fecha habían comentado que estos vascoparlantes, vamos a decir vascoparlantes, o el euskera, vamos a decir por una manera genérica, habían llegado hasta las inmediaciones de Burgos, incluso, sobre todo a Lerma, es lo más lejos que se decían, y que se habían detenido en el río Arlanzón, que pasa por la ciudad de Lerma. Bueno, aquí es donde yo siempre digo en las presentaciones que aparezco yo como algo rupturista, osado y atrevido, porque
tenemos que ser un poco valientes a la hora de lanzar ciertas hipótesis. Yo defiendo que llegaron hasta Aranda de Duero, mucho más al sur de lo que otros autores habían dicho hasta el momento. Y no digo que llegaron hasta Aranda de Duero porque me apetezca, digo que llegaron a Aranda de Duero porque hay unas cosas que yo considero que son pruebas para demostrar que el euskera pudo llegar hasta Aranda de Duero. Fijaros que Aranda de Duero ya está muy al sur, mucho más al sur de lo que muchos autores han defendido que ha podido llegar el euskera. Pero es que resulta que cerca de Aranda de Duero existían unas minas, unos lugares en donde se acuñaban monedas. Y Aranda de Duero tiene muchos restos numismáticos de monedas acuñadas en sus inmediaciones. En aquella época, cuando se acuñaba la moneda, lo que se ponía en la moneda era el lugar en donde esa moneda había sido acuñada. Y lo que aparece en las monedas que están en los yacimientos en torno a Aranda de Duero es la palabra Aratzakos. Kos es la pieza de la moneda, lo que es la pieza. Y aparece Aratza como el nombre del cual deriva Aranda. Pero lo curioso es que aparece la palabra Aratza con el fonema TS, que es claramente vasco. Hay que pensar que el euskera solamente se utilizaba el TS hasta el siglo XIX, en donde luego se incorporó el TZ y el TX. Gracias. Entonces tenemos una evidencia numismática en el que a Aranda de Duero o llegaron vascoparlantes o tuvieron relación con vascoparlantes. Tanto es así que a ese lugar en donde acuñaban monedas lo dejaron radiografiado en las monedas que estaban impresas en Aranda de Duero. Hoy, si vais a Aranda de Duero, al Museo Histórico de Aranda de Duero, tenéis las monedas en donde se lee claramente Aratzakos como el lugar en donde esas monedas han sido acuñadas con la TS vasca. Por lo tanto, para mí esto es una evidencia de que los vascoparlantes o llegaron a Aranda de Duero o los de Aranda de Duero tuvieron por lo menos relación con gente vascoparlante. Es decir, más al sur de lo que en principio siempre se había creído. Una vez que llegaron allí, estos, he puesto autrigones, pero estos que habían huido de la costa cantábrica, estos vascoparlantes, pues se encontraron con otras tribus, en este caso con los arébacos y los bacceos. Y como comentaba anteriormente Antonio, con el tema del río, yo también considero que los ríos han sido históricamente las autopistas culturales que nos han permitido movernos a lo largo de los diferentes territorios, por cuestiones comerciales, etc. En este caso yo he tomado como referencia el Duero. ¿Por qué? Porque yo digo que estos vascoparlantes llegaron desde la costa cantábrica, atravesaron la provincia de Burgos, cruzaron el río Armarzón y llegaron hasta Aranda de Duero, cuya presencia quedó testificada en los restos numismáticos de la moneda, y una vez allí continuaron el transcurso hacia el oeste, siguiendo la corriente del río Duero. Esa es mi hipótesis, y llevándose el euskera consigo. Y en ese viaje, a través de lo que sería hoy en día Castilla y León, se fueron encontrando con las tribus que en aquel entonces ocupaban las diferentes provincias de Castilla y León. En este caso, arébacos, bacceos y mucho más al este, los zoelas, que estaban ya prácticamente con la frontera con Portugal. Bueno, simplemente comentaba un poco que tuvieron contacto con los arébacos y los bacceos. Aquí comento quiénes eran estas tribus, pero vosotros lo sabéis seguro que muchísimo mejor que yo. Basta decir que los arébacos ocupaban las provincias actuales de Burgos, Soria, la zona de La Rioja, y los bacceos se ubicaban más hacia el oeste, ocupando las actuales provincias de Palencia, Valladolid, Segovia, Salamanca y Zamora. Y me viene al pelo esta diapositiva en referencia a lo que me has comentado tú en tu charla anteriormente, las poblaciones espejo. Claro, todos sabemos que cuando una persona un pueblo va a otro lugar y tiene que bautizar una localidad, siempre toma como referencia una localidad de la que proviene y de la que yo conocía. Por eso, por ejemplo, en Sudamérica tenemos muchísimas poblaciones cuyos nombres vienen referenciados a poblaciones que hay aquí en España. Bueno, pues con esta similitud yo me encuentro con que hay muchas coincidencias de localidades que se encuentran al este del Duero, en las provincias de Zamora, Salamanca, Valladolid, y que tienen su homónimo, posiblemente su origen, al este del Duero y del origen en el oeste. ¿Por qué? Porque yo creo que esas personas que bajaron por la provincia de Burgos y llegaron a esa zona
tomaron esos nombres, viajaron a través del Duero y crearon nuevas poblaciones tomando como referencia los nombres de las poblaciones que habían conocido su origen. De esta manera encontramos al este del Duero Cabañas de Esgueva, mientras que en el oeste tenemos Cabañas de Sayago, Cabañas de Aliste. Miranda de Ebro, o Aranda, que Aranda es una derivación de Miranda, lo encontramos con Miranda do Douro, Miranda de Azar, Miranda de Pericalvo, en las provincias de Salamanca, Zamora. Cuzcurrita del río Tirón, hoy en La Rioja, nos lleva a un Cozcurrita en la actual provincia de Salamanca. Es decir, parece que hay unas poblaciones al este del Duero, el río Duero y al oeste. Y esa semejanza en las nomenclaturas de las poblaciones solo se puede explicar por un viaje que a través del Duero esas personas llevaron, poniendo los nombres de nuevas poblaciones de donde venían. Tenemos Peñaranda de Duero y Aranda de Duero, y tenemos Peñaranda de Bracamonte en la provincia de Salamanca. Y nos pasa lo mismo, yendo a la raya portuguesa, tenemos Pineda Trasmonte y Pinilla Trasmonte en la provincia de Burgos, tal y como he comentado, y la zona de Trás-os-Montes, atravesando ya justo la frontera de Portugal, en la zona, nada más pasar lo que es la raya portuguesa. Por lo tanto, esto no es sino otra explicación que yo doy a que ese viaje cultural se hizo a través del Duero con personas que fueron caminando a través de las orillas, llevándose consigo no solo la lengua, sino también la cultura que portaban y evidenciándolo en los nombres de las poblaciones que iban fundando allá donde llegaran. Pero yo, como soy una persona bastante autocrítica, digo, bueno, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todo esto que os he contado es una película que yo me he montado, con que los otrigones hablaban euskera y llegaron hasta Aranda y tal y cual? Bueno, aunque eso fuese un error por mi parte, también me sigue valiendo la teoría del Duero, porque se ha encontrado que el euskera también se hablaba en el Duero en su nacimiento, concretamente los Picos de Urbión en Soria, en donde hay restos arqueológicos en forma de lápidas con nombres grabados en euskera. Es decir, si mi teoría de que vascoparlantes atravesaron la provincia de Burgos hasta Aranda del Duero está equivocada, acepto que no soy divino y que me puedo equivocar, lo que es evidente es que esos vascoparlantes sí llegaron al nacimiento del Duero en los Picos de Urbión, y la prueba la tenemos en estas palabras, en las cuales he puesto aquí algunas de las que se han encontrado en lápidas. Onusesenko me parece que significa ternero, un toro pequeño, el euskera antiguo, algo así. No soy de Euskadi, que sabéis. ¿Vale? Lo cual, esto ya es una evidencia absoluta en que el euskera llegó al Duero. Si no os vale la hipótesis de que llegaron a la altura de Aranda, es evidente que sí llegaron al nacimiento del mismo. Y finalmente, pasamos a la siguiente hipótesis. He dicho que la segunda, la que explico ahora, es la que más me seduce, me parece preciosa. Ahí lo dejo. Eso sí que ya es más de afán literario. Y la tercera hipótesis de por qué puede haber euskera o restos de euskera al oeste del Duero, esta sí que es más plausible, es más evidente, es por la Reconquista. En la época de la Reconquista, entre el año 870 y 914, esto sí que está muy documentado, el rey García I el Ambicioso, una vez que se llevó a cabo la Reconquista y se empezó a expulsar, a tirar hacia el sur a todos los musulmanes, al Islam, se pretendió cristianizar las zonas. ¿Y cómo se cristianizaron? Mediante unos procesos de repoblación de aquellos lugares en donde el Islam no había llegado, es decir, la cornisa cantábrica, mayormente Baskonia. Y se sabe, está así documentado, que muchos vascoparlantes fueron llevados, mediante privilegios reales, a poblar esas zonas. Fundamentalmente, recoger los escritos, las poblaciones de Toro, Fuentesauco y Villalpando, todas ellas en las actuales provincias de Zamora. Esto sucedió, como digo, en torno a la Reconquista y, como siempre, tenemos una demostración arqueológica de que esto fue así. Concretamente una pequeña ermita que estaba erigida en el centro de la ciudad de Toro, que se llamaba San Juan de los Vascos. Los vascos que llegaron allí, como iban con ese afán de recristianizar esas tierras, lo primero que hicieron fue erigir ermitas, iglesias, etc. Y la consagraron a sí mismos, ¿no? A los vascos. Entonces está la ermita de San Juan de los Vascos, que fue destruida en el siglo XIX, y cuando fue destruida era conocida como San Juan de los Gascos, pero originariamente es de los vascos, por esa llegada de población que llegó a Zamora con ese afán de la cristianización que pretendió llevar a cabo García I el Ambicioso.
Esta tesis es en la que todos se han apoyado para justificar el euskera hallado al oeste del Duero. Lógicamente, como digo, es la más plausible, pero es cierto que mi compañero Ramón dice que hay restos de euskera anteriores a esta fecha. De ahí que las otras dos tesis tampoco sean una locura. Es que pueden coincidir. Perfectamente. Yo personalmente opino que las tres incluso. No creo que sean excluyentes. Incluso que una cosa es la reconquista y otra la repoblación. Puede llegar gente después. Sí. Bastante después. Yo no creo que sean excluyentes, efectivamente. Y luego también quisimos poner un pequeño apunte que nos parecía muy interesante. Esto nos lo dijeron que podía ser. No queríamos adentrarnos porque esto es ya un poco. Liar un poco más el tema, pero es cierto, ¿no? La hipótesis del pasado común, que no es una de las tres que defendemos, pero sí es verdad que tenemos un capítulo en el libro del euskera como el origen del castellano. Puesto que se hablaba castellano en aquella época, se hablaba castellano, que se empezó a hablar castellano en aquella época, y existe bastantes evidencias de que el origen del castellano tiene mucho que ver con el contacto con el euskera. Creemos que tal vez fue en esa formación del castellano el motivo por el que quedan ciertos restos lingüísticos en la zona. Sabemos que el castellano surge en la zona, lo que hoy sería la frontera entre la provincia de Burgos y el País Vasco, nos lo dicen las glosas que aparecen en los monasterios de la zona, fundamentalmente en ese ramal que hace Santoña Frías con Oña, Bilbao Santander Ebro. Ese triángulo de esa zona es donde están las primeras palabras en castellanos y donde parece que hay una unanimidad de criterios en que el castellano surge en esos lugares, ¿no? Tomo tres frases que a mí me parecen importantes, de tres grandes tres eminencias, ¿no? En la lingüística y en la antropología, como es Sánchez Albornoz, que dice que el castellano nació de la matriz vasco-cantábrica. Menéndez Pidal, que dice que es incuestionable el sustrato vasco del idioma castellano, o incluso Julio Ortega Galindo, que dice que en el castellano se observan huellas fonéticas indudables de que quienes lo comenzaron a hablar o eran vascos o convivían íntimamente con ellos. De nuevo, esto no viene sino a reforzar que el origen del castellano se encuentra en esta frontera vasco-cantábrica burgalesa, ¿no? Ahí enmarcada. Esto básicamente hay bastante unanimidad en ello. Esto se refuerza con ese sustrato vasco que comentaba Menéndez Pidal en la frase anterior, en algunos pequeños temas, y ya digo que yo no soy lingüista, pero bueno, los que sí lo son comentan que el euskera ayudó a la creación del castellano vertiéndole esa R, por ejemplo, en el que se genera la doble R de palabras como carro, garro, etc. El sonido de la B y de la V en un solo fonema, ¿no? Al oído, aunque luego no salí, pero bueno, es así. La R esta de arredondo, que luego nos quedan en el actual castellano restos como arrepentirse o arruga, ¿no? Esa A previa. O la F, que luego se convirtió en muda. Lo que hemos comentado antes de Aracha, ese fonema que nosotros aquí en euskera hablamos en la TC, la TS, la TX y tal. Y luego las 5 vocales que tiene el castellano, que son las mismas que tiene el latín y que sin embargo, que son las mismas que tiene el euskera y que sin embargo el latín tenía 10, que también tiene muchas más vocales, el francés, por ejemplo, y corregidme por favor, creo que el catalán tiene bastantes más. Claro. Entonces, esas 5 vocales que eran propias del euskera son únicas en castellano. Son las mismas 5 vocales, el castellano y el euskera. Cuando otras lenguas romances, como pues, el ejemplo del catalán y del francés, tienen muchas más, ¿no? Entonces, bueno, estos son al final vertidos que el euskera hizo al castellano. Y en este proceso es lo que nosotros decimos que puede aparecer esos vestigios de euskera en la zona del oeste del Duero. Simplemente, esto también como esta ponencia, vosotros ya lo sabéis, pero bueno, porque esta ponencia la hago muchas veces en otros sitios con gente que no conoce, la cantidad de palabras claramente de origen vasco que tiene actualmente el castellano, ¿no? Dice la RAE que actualmente tiene unas 95 palabras que han sido directamente tomadas del euskera, ¿no? Al final, lo que vengo a decir es que la influencia del euskera en el castellano es innegable, sobre todo con el sonido STZ, y el R, esa R fuerte que tenemos los vascos a la hora de la pronunciación, que derivó, como hemos dicho, en esa doble R que tenemos en grafía en el castellano, ¿no?
Bueno, pues ahí veis algunas de ellas y me parecía interesante. Y es en esta formación en donde, bueno, también pudo llegar esos vestigios a esto, ¿no? Bueno, habías comentado antes la importancia de los topónimos, ¿no? La importancia de los topónimos a la hora de entender la cultura de un pueblo que se asienta en un lugar. Efectivamente, lo veníamos antes comentando en el viaje, lo primero que ponemos nombre es aquello a lo que vemos, y lo que vemos es el lugar en el que estamos. Y de esta manera, con el trabajo de campo también de mi compañero, vemos que en la ciudad, que en la localidad de Fermoselle, hablan de un horrial, que en euskera se puede muchas veces traducir como zona de hojas, hojareda, insisto, yo no soy euskaldun, pero es curioso que cuando vas a Fermoselle, en otoño, existe un suelo totalmente alfombrado de hojarasca. Es curioso. En Pereruela de Sayago hay un teso que llaman teso de Bárate, que comentabais antes que Bárate viene a significar algo como altura también, y también parece que hace referencia a huertos. Bueno, pues es curioso que cuando vas efectivamente a Pereruela de Sayago, el teso de Bárate es un teso ya sabes que es una colina y tal, que tiene huertos. Este me encantó personalmente, me pareció maravilloso. En el pueblo de Muelas de los Caballeros hay un lugar que lo llaman Los Ardinales, y es una enorme campa en donde desde tiempos inmemoriales van a pastar las ovejas. Curiosamente, Ardi es oveja en euskera. Entonces, curioso que los de allí los llamen Los Ardinales, algo así como el lugar donde están las ovejas, donde están las ovejas. Hay que recordar que la gente que lo dice no tiene absolutamente ni idea de esto, lo llaman así porque siempre lo han llamado así. Pero gente que, como nosotros, que empezamos a darle un poco al topónimo, a darle una vuelta de tuerca, dices, coño, pues es que es así. En Fresnadillo hay un cruce de caminos, como muchos de los que hay, en el que un camino se cruza así con otro, y es una cruz perfecta, y lo llaman Curueta, y algunos lo llaman Gurueta. Cruce de caminos, cruces, en definitiva, ¿no? Gruz en euskera, ¿no? Efectivamente. Nos vamos a la zona de Portugal y en Capiña, cerca de la localidad de Castelo Blanco, hay un sitio que llaman la Colina da Urra, la Colina de Urra. Urra que es una avellana, y cuando vamos allí parece ser que hay bastantes plantaciones de árboles de avellanas, curioso. Y este campo personalmente me encanta y lo desconocía. Hay un sitio que se llama Rodillas de Uarte, y que Uarte, hemos dicho antes, lo comentábamos, que significa entre aguas, entre dos aguas, e incluso hay pueblos en castellano que se llaman entre ambas aguas, que puede ser la traducción más literal de lo que es Uarte, ¿no? Y luego, pues bueno, simplemente para cerrar un poco esto, yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son los arribes del Duero. Los arribes, arri es piedra, y es curioso cuando llamamos a los arribes del Duero, cuando el Duero pasa por aquí, esta formación rocosa por donde pasa el Duero, pues no sería descabellado pensar que pudo haberle dado nombres, porque arribes, esa piedra, a la hora de ver ese desfiladero por el que pasa el Duero. Curioso. ¿Coincidencias? Pues tal vez coincidencias, nunca se sabe. Arribe es debajo de las piedras. En cualquier caso, sigue encajando. Hay un pueblo, yo lo desconocía, en Zamora, que se llama Mayalde. Parece ser que en euskera esto viene a significar lo más parecido a algo así como el lugar de hileras de hierba en la siega. Cuando se siega, se coloca todos los restos de la siega, vamos, la hierba y tal, en hileras, ¿vale? Y eso parece ser que es lo que llaman Mayalde, ya sabéis que es un sufijo clásico del euskera, Itxasalde, Mendialde, etc. Y ese alde es un sufijo claramente euskaldun, y ese Mayalde, ese May es el lugar de la siega. Cuando tú vas a la localidad de Mayalde, en Zamora, ves que efectivamente son campos en donde la siega sí se pone de esa manera, imagino que desde tiempos inmemoriales. Esta me encanta. Urbide, claramente es el camino del agua. Y cuando tú ves la localidad de lo que llaman el Urbide, desde una vista aérea, ves que es el camino que ha seguido el agua. Ahora, por cierto, está desaparecido. Esto estaba en un pueblo que se llama Argusino, que estuvo desaparecido por el tema de las inundaciones cuando hicieron los pantanos, en la época de Franco, todo el tema de los embalses y demás. Pero este es lo que la gente de allí llama Urbide. A mí esto me parece de una evidencia brutal. O sea, es el camino del agua y vemos cómo, digamos, de alguna manera el agua serpentea buscando un camino por el que transitar. Me parece muy, muy visual, ¿no?
Este también me encanta, Arrabalde, volvemos de nuevo ese sufijo alde tan euskaldun, el pueblo de Arrabalde. Arra, nos comentaban que venimos del Arri, ¿no? De nuevo esa piedra, ¿no? Arri, pero es que lo curioso es que ese pueblo a las afueras tiene unos monumentos megalíticos. Y entonces Arrabalde, Arribalde, es el lugar donde están piedras. ¿Qué piedras? Esos monumentos megalíticos, que están, pues imaginaros, ¿no? Desde la prehistoria, lógicamente. A mí me parece fascinante que haya un pueblo que se llama Arrabalde, que tenga unos dos, en este caso se llama el Dolmen del Casino de Moros en Arrabalde. Dice, claro, lo que decíamos de los topónimos, ¿qué pueblo? En donde están las piedras, ¿no? En donde están las piedras. Arrabalde, donde están las piedras, el lugar de las piedras. Y ahí lo tenéis, el lugar de las piedras. Y que lo comentábamos también antes, que me pareció muy curioso, yo esto lo desconocía totalmente, pero hay una teoría. Zamora, todo el mundo parece que lo dice que viene de Seguret, de la palabra árabe Seguret, pero hay una teoría que dice incluso que puede venir del euskera y utiliza este desglose en el cual habla de que una sama o zama es una especie de cañada, de garganta, comentábamos, y ura, sama ura, es el agua. Y esto es el río Duero pasando cerca de la ciudad de Zamora. Bueno, yo esto, lo que ellos ponen me parece cuando menos curioso. A mí me parece un poco rebuscado, pero me parecía curioso todo lo puesto. A mí me parecía muy curioso. Pero fijaros hasta qué punto, ¿no? La gente le puede dar vueltas un poco al tema de la etimología, de la toponimia, que hasta en esto le sacan una vuelta de tuerca, ¿no? Y de nuevo ese ura, tal, que hemos comentado siempre, ¿no? Era curioso. Esto es en Portugal, la colina da Urra, hemos comentado antes, ¿no? Una colina que se llama Avellanal, y efectivamente hay diferentes plantaciones de avellanos, sí. Curioso. Esto ya digo incluso en la zona de Portugal. Y simplemente, pues, unas conclusiones, y aquí hay que ser terriblemente cauto a la hora de hacer conclusiones, pero son conclusiones que yo creo que se pueden hacer con bastante solvencia, ¿no? La primera, bueno, existen términos en euskera o con origen euskérico en la zona de Zamora. Lo hemos demostrado, eso es innegable. Hay evidencias que demuestran que el euskera llegó hasta las orillas al este del Duero. Hemos encontrado las monedas en Aranda de Duero, Archacos, y las lápidas con nombres en euskera en el nacimiento del Duero, en los picos de Urbión. Son dos conclusiones que son innegables. Se ha demostrado una conexión histórica entre Baskonia y Sayago en la época de la Reconquista. Como hemos dicho, el tema de la repoblación de esos cristianos cuando se quisieron llegar allí está muy documentado. Hemos lanzado diferentes hipótesis acerca de una posible conexión, esto sí que son hipótesis, de cómo pudieron viajar vascoparlantes en una época más antigua de lo que se creía hasta el oeste del Duero. Y luego también hemos lanzado la posible idea de que los términos euskéricos hallados al oeste del Duero simplemente puedan ser pequeños vestigios que se crearon durante la formación del castellano al norte de la provincia de Burgos y de La Rioja, como he comentado anteriormente. Y básicamente esta es la presentación del libro y de las ideas que hemos lanzado, y lo que yo siempre digo cuando hago la presentación de este libro: no pretendo descubrir la pólvora, yo no creo que haya descubierto nada excepcional, ni creo que me vayan a dar el Nobel por ello, pero sí pretendíamos que en este libro tal vez lanzar unas ideas que puedan servir de base para otros estudiosos más preparados que nosotros, acerca de nuevas direcciones de estudio y afrontar, bueno, diferentes ideas que igual a nadie se le había ocurrido en ese momento atacar estos temas etimológicos, estos temas lingüísticos, por esta vertiente de ese euskera que pudo llegar al oeste del Duero. A mí me encantaría que mi libro fuese ese primer paso que otros dan para desarrollar mucho más que yo, porque bueno, me parece cuando menos valiente, osado si queréis, pero sí vanguardista, peregrino, diferente y desde luego pues yo creo que es sumamente interesante. ¿Sí?